Soy Elena Vilalbiol, de la Falla San José de la Montaña Teruel, sector Botánic La Pechina. Tengo 24 años y actualmente estoy trabajando de enfermera en un hospital y también estoy cursando un máster de enfermería de cuidados intensivos. Al escuchar mi nombre en la preselección sentí sobre todo mucha sorpresa, agradecimiento al jurado, pero sobre todo eso, muchísima ilusión y muchísima sorpresa. Realmente me sorprendí gratamente y fue una sensación, es que prácticamente indescriptible, pero muy intensa y muy bonita. A mis compañeras que no han salido les diría que para mí ellas también habrían podido representar estupendamente al sector en este proceso, tanto aquí como en Fonteta o en la Corte de Honor. Y para mí son las mejores, estoy súper agradecida de haber compartido este año con ellas y para mí son unas mujeres falleras maravillosas. Mis artistas falleros referentes ahora mismo sería Chucky, que me encanta, me parece súper divertido, muy entretenido, una forma muy diferente de ver el monumento fallero tal y cual estaba entendido desde hace muchos años. Me gusta muchísimo y el ingenio y la gracia también es una parte que me encanta de las fallas, porque creo que apostar por eso es súper divertido, que por fin que no se pierda porque es una maravilla, y también pues esa sátira que representa muchísimo el monumento fallero, porque también nos hace ver la vida de una manera muy diferente. La indumentaria valenciana me gusta muchísimo, creo que es algo súper característico de nuestra fiesta. En mi caso, el traje que lucí en mi presentación me lo cosió a la Antiga de Torrent. Para mí es pues mi traje favorito, me gusta muchísimo. Y luego, aparte de ese, también me han cosido este año amigas de la familia, que también me han cosido en otros años. Y pues la verdad es que más que trajes como tal tengo muchas combinaciones. Trajes completos diría que este año me he hecho 2, pero luego pues faldas con cuerpos diferentes, también tengo hermana mayor, que eso siempre me da pues más facilidad para poder combinar y ir luciendo diferentes cositas. Mis falleras mayores de Valencia referentes, yo siempre he dicho que para yo considerar a alguien referente pues he tenido que tener al menos un mínimo contacto con esa persona, y en este caso ha sido María Estela, que he tenido la suerte de coincidir con ella este año bastantes veces. Me parece una persona muy cercana, que para mí es una de las características que tiene que tener una fallera mayor de Valencia, aparte de lucir su traje de valenciana con una elegancia espectacular y de siempre tener una bonita palabra y un buen gesto con toda persona con la que se cruza. ¿Por qué debería ser yo la fallera mayor de Valencia? Es una pregunta muy complicada. Creo que realmente hay muchas mujeres con pasión por esta fiesta que pueden representarla muy bien, y en mi caso considero que quizá, igual que he dicho de mi fallera mayor referente, sería pues esa cercanía y eso, el pasión por la fiesta, sobre todo, claro.